quiero hablarles específicamente de un tema muy interesante. Pequeñas cosas, grandes diferencias. O también lo titulé el domingo que lo pude predicar en mi congregación, lo importante de lo que parece ser insignificante. ¿Cuántas cosas nosotros a simple vista no parecen importantes, pero que son muy significativas? Hay cosas que nosotros podamos ver que puedan ser no muy atractivas, pero son muy importantes en nuestra vida. Y yo quiero para eso que tomemos un versículo de la palabra del Señor, que está en Lucas 16:10. Cuando usted se va a la palabra de Dios, y ya lo sabe, tiene que tener papel y lápiz allí a la mano. Cuando nos vamos a Lucas, el capítulo 16, allí vemos en el epígrafe, en el subtítulo, en algunas versiones de la palabra de Dios, como por ejemplo la Reina Valera, dice: parábola del mayordomo infiel. Y nos comienza a hablar del trabajo del servidor. ¿Cómo fue ese trabajo? ¿Cómo fue ese desempeño que logró ese mayordomo? Pero específicamente en el versículo 10, el Señor Jesús nos habla en esa parábola y nos dice: el que es fiel en lo muy poco. Y yo quiero que por favor usted subraye allí esa frase, muy poco, porque tal vez pudiéramos especular y pensar, yo puedo ser fiel en lo poco, pero aquí el Señor se va al extremo y nos enseña que el que es fiel en lo muy poco, no simplemente en lo poco, en lo muy poco, también el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Ahora, en la versión Biblia de las Américas, que es la versión que uso, dice Lucas 16:10: el que es fiel en lo muy poco es fiel también en lo mucho, y el que es injusto en lo muy poco también es injusto en lo mucho. Entonces, ¿por qué tomar este verso bíblico? ¿Por qué hablar que lo importante de lo que parece algo insignificante? Hay cosas que a nuestra simple vista pudieran ser insignificantes, pero que son bien importantes en nuestra vida. Y aquí le tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, es probable que no veamos a esa persona que es la que limpia la iglesia el sábado o el viernes o el lunes, que limpia la congregación, que está pendiente de nuestros desechos, esa persona que tal vez el viernes aparta un momento para ir a limpiar a la iglesia, y que después el domingo que nosotros nos vamos a nuestras casas, a nuestros hogares, esa persona se queda un tiempo más para nuevamente limpiar la iglesia y tenerla lista para nuestras reuniones. Quizás no veamos a esa persona que se preocupa de coordinar y asegurarse que cuando tenemos reuniones de coinonía, de compartir, hay una persona que está pendiente de que esté la comida suficiente para todas nuestras reuniones, para la iglesia. Tal vez no lo veamos, pero hay personas que llegan muy temprano el domingo en la mañana para arreglar las sillas, para arreglar el equipo de sonido que vamos a usar ese día, sobre todo en mi congregación, para llegar y hacer cafecito bien temprano. Yo generalmente mis servicios son a partir de las 9 de la mañana, y a pesar de que existe una cultura de que los pastores llegamos después solamente para predicar, yo llego a las 8 de la mañana, ya yo estoy en la iglesia, estoy en mi oficina, y siempre hay alguien que llega antes que yo y que prepara el café. Y no hay nada mejor que uno llegar al lugar, llegar a la iglesia y ya ese olorcito a café rico. Pero muchas veces olvidamos que es una persona la que se para antes que nosotros, se levanta más temprano que nosotros y llega a la iglesia y nos prepara ese cafecito, nos recibe con una sonrisa. En muchas oportunidades nuestra líder de protocolo, Marlene, que está en sintonía, y la saludamos desde acá en el nombre del Señor, muchas veces
cuando ya llego y voy a abrir la puerta, ella está ahí, me saluda, muy buenos días pastor, Dios le bendiga, me saluda a mí, a mi esposa, y ya está el cafecito listo, ¿no? Entonces esos son pequeños detalles que tal vez para algunas personas eso sea insignificante, pero que marcan la diferencia, que son muy importantes para nuestra vida. Probablemente no veamos a esa persona que constantemente está limpiando su casa antes de abrir una célula, antes de abrir un grupo de estudio, un grupo de discipulado. Por cierto, los martes tenemos siempre nuestras células en nuestra congregación, y a veces no vemos que ese esfuerzo que hace ese hermano, hace esa hermanita de abrir su casa y mantenerla limpia, mantenerla bonita, porque va a recibir a sus hermanos para una célula o un hogar hoy con una casa de paz. Quizás no lo veamos, pero hay personas que planifican todo un calendario de la música, de la adoración de nuestra iglesia, y eso lleva tiempo. Tal vez no lo veamos, pero hay personas que voluntariamente están trabajando en las clases para los niños. Yo, para la gloria del Señor, tengo 10 años como profesor de institutos teológicos, y mi trabajo siempre ha sido con adultos. Muy pocas veces he trabajado con niños, y yo admiro a los maestros que tienen esa paciencia, esa capacidad para trabajar con los niños, para tener 20, 30 niños en un salón de clases y poder controlarlos en el nombre del Señor, impartir una clase el domingo en la mañana, mientras usted está muy sentado cómodamente escuchando del sermón, del servicio de esta mañana. Entonces, esos pequeños detalles muchas veces no lo vemos, pasan desapercibidos, pasan frente a nosotros, pero no estamos atentos. También es posible que no veamos a ese hermano que después de cada servicio se queda contando nuestros diezmos, nuestras ofrendas, y para llevar un registro, llevar un control de eso. Entonces esos pequeños detalles hacen grandes diferencias. Esas pequeñas cosas hacen diferencia en el crecimiento en el cuerpo de Cristo. Y eso es lo que yo quiero hablarle a usted en esta mañana. Cómo esos pequeños detalles pueden marcar nuestra vida. Cómo esos pequeños detalles pueden permitir el crecimiento de un ministerio, permitir el crecimiento de una congregación. Se lo voy a plantear de otra manera. Muchos cristianos estamos pendientes de lo grande, de lo macro, de lo que realmente es importante, realmente de lo grande que puedo hacer yo las cosas, y estamos en un afán, en una carrera continua. Yo quiero ser el mejor predicador, yo quiero ser el mejor intercesor, yo quiero orar 10 horas, 15 horas, yo quiero pasar 10 días en ayuno, y eso no está mal. Pero una de las cosas que tenemos que entender nosotros, que estos hombres como Charles Spurgeon y muchos otros hombres que usted tal vez admira, y usted dice, wow, pero tal persona tiene unción, tal persona puede enseñar de esa manera, yo quiero enseñar de esa manera, yo quiero hacer las cosas como él las hace porque sé que Dios está con él. Sí, pero esas personas llegaron al lugar donde están. Esas personas lograron esas grandes cosas porque empezaron a hacer cosas muy pequeñas. Un joven ayer por nuestra página de Apuntes Teológicos nos preguntaban, me preguntaba, me decía, pastor, siento que estoy perdiendo la fe, siento que no estoy orando, que no estoy leyendo la palabra, que necesito que Dios aumente mi fe. Es una de las cosas que recuerdo. Y sé que le escribí esto: tú quieres hacer grandes cosas para el Señor. Bueno, todas esas grandes cosas comienzan por movimientos muy pequeños. ¿Eso qué significa? Usted quiere ser una persona que pase mucho tiempo en la oración. Bueno, comience con pequeñas cosas. ¿Qué son las pequeñas cosas, pastor? Las pequeñas cosas comience a orar 3-5 minutos diarios. Pastor, pero es que yo quiero orar 2 horas. Tranquilo, vas a llegar, esa es tu meta final. Pero tienes que establecerte
pequeñas metas para lograr una gran diferencia. Entonces yo estoy seguro que Martín Lutero, que oraba 3-4 horas diarias, Martín Lutero comenzó haciéndolo con pequeñas porciones de oración. Entonces esas pequeñas cosas nos van a permitir a nosotros lograr y marcar la diferencia. Y ese es el tema que yo quiero trabajar con ustedes. Vuelvo y les repito, y les decía a ese joven, comienza con cosas muy pequeñas. ¿Y cuáles son esas cosas muy pequeñas? Leer la palabra, orar. Hay personas que me dicen, pastor, yo me fui enfriando o estoy frío, ya yo no sé cómo pasó. No, sí sabemos cómo pasa. Y el enfriamiento en un cristiano comienza cuando deja de hacer esas pequeñas cosas. ¿Y cuáles son las pequeñas cosas que tengo que hacer, pastor? Sencillo. Leer la palabra, orar y leer, orar, leer, orar, leer. Cuando yo dejo de hacer esas pequeñas cosas, el enemigo toma ventaja en mi vida. Porque él sabe que si yo dejo de hacer las pequeñas cosas, porque estoy afanado por hacer cosas más grandes, él tiene el 50% de la batalla ganada en mi vida. Porque las pequeñas cosas son las que marcan las grandes diferencias. Se lo voy a decir de otra manera. Nosotros podemos aquí pasar toda la mañana ofreciéndole a usted una lista de todas esas pequeñas cosas y de las personas que hicieron muchísimas cosas para que nosotros hoy inclusive estuviéramos al aire. Desde muy temprano tal vez Ronald está aquí en la emisora, alguien vino, limpió muy temprano, está pendiente de los controles, está pendiente del aire acondicionado. Esas pequeñas cosas que para algunos son insignificantes permiten el desarrollo de grandes ministerios. Se lo digo de esta manera: las pequeñas cosas hacen que los ministerios crezcan. ¿Sabe? Nosotros, y yo como pastor soy bien sincero con ustedes, nosotros durante mucho tiempo hemos estado estudiando programas de crecimiento. En nuestro instituto damos Iglesia Crecimiento, enseñamos el fenómeno del crecimiento de la iglesia y sabemos, como dice la Escritura, que Dios añade cada día quien tiene que ser salvo. Eso lo sabemos y eso está en las manos del Señor. Pero muchas veces nosotros nos inquietamos porque la iglesia no crece, porque el ministerio no avanza. Pero entendimos nosotros como Congregación Centro Cristiano Genesaret, ha entendido que para que nuestro ministerio crezca, tenemos que hacer pequeñas cosas. ¿Y cuáles son esas pequeñas cosas? Tal vez, como le dije, la lista que le mencioné: limpiar la iglesia, tener las sillas a tiempo, el que le toca predicar que predique ese día, no que me diga, pastor, no voy a ir porque venía caminando, empezó a llover y se me quitaron las ganas de ir a la iglesia. No. Cada uno de nosotros, cumpliendo con sus pequeñas cosas, con sus roles dentro de la iglesia, por muy pequeños que sean, por muy insignificantes que tal vez usted lo vea, usted va a lograr el crecimiento de su ministerio, va a lograr el crecimiento de su iglesia. Si esto no ocurre, si no hacemos esas pequeñas cosas, sin esas pequeñas cosas, el crecimiento de la iglesia está seriamente comprometido. Te lo voy a repetir: si en las iglesias, en nuestras congregaciones, no tenemos el hábito de hacer las pequeñas cosas, nuestro crecimiento está seriamente comprometido. Necesitamos hacer las pequeñas cosas. El maestro de escuela dominical tiene que hacer lo que le corresponde. El maestro de niños, lo que le corresponde. Al que le toca predicar ese día, lo que le corresponde. Y ese cúmulo de pequeñas cosas van a lograr el crecimiento de un ministerio. Muchas veces, y he tenido que corregir a algunos hermanos de mi congregación, me dicen, pastor, pero mire la iglesia tan grande, esta iglesia con este nombre, y mire tanta gente que alcanza, y no sé qué. Y le digo, sí, pero tú sabes por qué ellos pueden alcanzar a otras personas, porque ellos han crecido tanto. Porque sé de primera mano, de parte de algunos pastores, amigos, apóstoles aquí de la ciudad que han crecido muchísimo, y les felicito por eso. Pero sé por ellos mismos que nunca han dejado de hacer las pequeñas cosas. Así que las pequeñas cosas hacen grandes diferencias. Cuando nosotros nos vamos al verso que estamos estudiando en Lucas 16:10, allí la palabra nos habla
de dos comportamientos ante un mismo escenario. ¿Cuáles son los dos comportamientos, pastor? Uno es ser fiel en lo muy poco, y el otro es ser infiel en lo muy poco. Entonces, ¿eso qué va a significar? Si eres productivo en lo muy poco, en lo mucho también lo vas a hacer. Si eres injusto, y la palabra injusto que utiliza la Biblia Las Américas es interesante porque el significado del injusto es aquel que no hace la justicia. ¿Y qué es la justicia? La justicia es la ley, es la voluntad de Dios. Entonces, una persona que es injusto es una persona sin ley. Y la palabra en Lucas dice que si eres injusto en lo muy poco, o sea, si eres sin ley en lo muy poco, en lo mucho también lo vas a hacer. Wow, esto es poderoso cuando la palabra nos da esta luz, cuando nosotros podemos entender lo que es la palabra de Dios. También la palabra nos habla de fidelidad. ¿Qué es la fidelidad? Y algunas personas dirán, pastor, la fidelidad es que yo esté las 24 horas del día al lado suyo. Yo soy fiel. No. Eso no es fidelidad. Eso puede ser acompañamiento. Pero eso no es fidelidad. El significado de la palabra fidelidad, significa uno que es digno de confianza. Usted no puede pasar las 24 horas del día conmigo. Ni mi esposa puede hacerlo porque tenemos muchas responsabilidades y nos las compartimos. Entonces, el ser fiel no significa que usted pase todo el día con alguien. El ser fiel o tener fidelidad es que aunque usted no esté con esa persona todo el tiempo, esa persona pueda confiar en usted. En el lugar donde usted esté, en el momento donde usted esté. Entonces yo puedo estar en estos momentos en la radio con ustedes compartiendo este tema y mi equipo de trabajo que es fiel está en mi congregación trabajando, haciendo cosas. ¿Y por qué yo estoy aquí tan tranquilo? Sencillamente porque yo confío, ellos son dignos de mi confianza y pueden estar trabajando, pueden estar laborando a kilómetros de distancia de donde estemos, pero si usted tiene un equipo fiel, un equipo que sea productivo, hermano, su crecimiento está asegurado. Pastor, ¿pero qué pasa si no tengo el equipo de trabajo? Bueno, ya yo le dije y hemos predicado en otras oportunidades y llevé un tema de cómo el Señor eligió su equipo de trabajo. El Señor no eligió su equipo de trabajo por las necesidades que Él tenía. Él eligió su equipo de trabajo de acuerdo a su propósito. Entonces, pastor, ¿cómo debo de elegir a mi equipo? ¿Cómo debo de elegir a las personas que van a trabajar conmigo? De acuerdo a tu propósito, no de acuerdo a tu necesidad. Y ese fue otro tema que trabajamos. Entonces, la palabra nos enseña que si somos productivos en lo muy poco, en lo mucho también lo vamos a hacer. Muchas personas en los momentos de crisis, los momentos de crisis financieras extrema en sus vidas, son aquellas personas que le han venido las mejores ideas. Yo lo llamo ideas creativas. Cuando estamos en crisis, cuando estamos en dificultades, el Señor nos provee de ideas creativas a nuestra vida. Muchas personas piensan, y este pudiera ser otro tema que podemos trabajar en otro momento. Cuando la palabra habla en Filipenses que dice, Dios nos dará de acuerdo a sus riquezas en gloria. Muchos cristianos piensan que es que Dios me va a dar dinero, me va a aparecer dinero en la cuenta y eso puede pasar, pero esa no es la norma. Cuando el Señor dice que Él nos va a dar de acuerdo a sus riquezas en gloria, eso significa que el Señor nos va a dar ideas creativas. El Señor en los momentos de crisis, si usted ora, el Señor le va a dar ideas creativas para salir de esa crisis. Eso significa que si eres productivo en lo muy poco, en lo mucho también lo vas a hacer. Porque el ser productivo en lo muy poco te hace una persona creativa, te hace una persona segura de ti misma. Entonces, cuando tengas y pases a la abundancia, eso va a acompañarte, vas a ser productivo. Vamos a ver algunos ejemplos en la palabra del Señor con respecto a lo que es ser fiel y a esa fidelidad. Vamos rápidamente, busquen su Biblia, Juan 2 del 7 al 11. Allí vamos a ver, son las bodas de Caná. Las bodas de Caná. ¿Okay? Allí en las bodas de Caná,
usted, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de esas pequeñas cosas, cómo logran o marcan la diferencia. Cuando usted lee allí en Juan 2, del 7 al 11, el Señor Jesucristo dijo: llenad de agua las tinajas, y las llenaron hasta el borde. ¿Qué es lo primero que sucedió allí? El Señor Jesucristo da una orden: llenen las tinajas. ¿Qué hubiese pasado? Y vamos a hacer un ejercicio mental. ¿Qué hubiese pasado si los encargados de llenar las tinajas se hubiesen resistido? Si no hubiesen servidores para llenar las tinajas. Si no hubiesen personas que estuvieran comprometidas con ese pequeño detalle de llenar esas tinajas. Y dice la palabra: y las llenaron hasta el borde. Los que llenaron las tinajas son anónimos, no aparece su nombre en la Biblia, pero sí aparece el pequeño detalle de lo que ellos hicieron. Y ese pequeño detalle de obedecer al Señor y de llenar las tinajas, eso produjo, por supuesto, a través de Cristo, el milagro del vino. Pero es esa obediencia, ese detalle de llenar las tinajas, contribuyó a que ese milagro se efectuara. En otras palabras, hermano, la palabra dice y sigue hablando: entonces le dijo: sacad ahora un poco y llevarlo al maestresala. Y por allí le tengo un mensaje que en algún momento le voy a enseñar. ¿Quién es tu maestresala? Hay muchas personas que no están dispuestas a sujetarse a nadie, no están dispuestas a asumir autoridad, no están dispuestas a estar sujetas a ningún pastor, a ninguna iglesia, a ninguna organización, porque, perdónenme lo que le voy a decir, pero ellos piensan que son ellos, y con ellos suficiente, no necesitan estar sujetos a nadie. Pero hay un mensaje que prediqué en mi congregación hace unos cuantos años que hacía una pregunta: ¿quién es tu maestresala? El Señor Jesucristo sabía que había efectuado un milagro extraordinario, un milagro sin precedentes. Mas sin embargo, como él conocía de autoridad, y la autoridad de esa fiesta con respecto al vino, con respecto al servicio, era el maestresala, el Señor Jesucristo le envía la porción del agua convertida en vino y le dice: va y llévaselo al maestresala, llévaselo al que tiene la autoridad de determinar si el vino es puro o no. Bueno, ahí hacemos una alegoría en nuestra iglesia. En mi mensaje hago una alegoría de cómo el Señor sabía, conociendo de autoridad, se sujeta a una autoridad que era el maestresala y le muestra el producto del milagro. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a sujetarnos a la autoridad que Dios estableció en una congregación, que Dios estableció en una iglesia? ¿Cuántos? Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, y como no sabía de dónde era, entre paréntesis, pero los que servían, subraye esa palabra, pero los que servían, que habían sacado el agua, subráyela, lo sabían. Entonces, ¿quiénes sabían cómo se efectuó el milagro? Los sirvientes, aquellas personas que se dedicaron a servir mientras los demás estaban disfrutando de la fiesta. Estos estaban sirviendo. Mientras los demás estaban disfrutando del matrimonio, ellos estaban cargando agua. Y ellos estaban cargando agua porque ellos entendieron que ese pequeño detalle, que tal vez esa actitud, ese ir a cargar agua, llenar las tinajas, eso iba a marcar la diferencia de la fiesta. Tan sencillo como eso. Entonces, en muchas oportunidades usted va a estar en una congregación y su único oficio es limpiar el baño, por tomar un ejemplo muy conocido para todos nosotros. Hermano, no se preocupe. Ese pequeño detalle va a marcar la diferencia en su congregación. Las personas que visiten su iglesia van a decir: wow, de repente el mensaje no me gustó mucho, de repente la adoración no llenó mis expectativas. Pero ¿sabes qué? Cuando entré al baño, vi el baño tan limpio, tan hermoso. Se nota que alguien cuida de esto. Y por eso
decidí quedarme en esta iglesia. O sea, le estoy dando un ejemplo extremadamente extremo. Pero esas pequeñas diferencias, esas pequeñas acciones marcan una gran diferencia en una iglesia. A mis queridos hermanos que están en protocolo, cuando uno llega a una iglesia, la cara visible de la congregación es el protocolo, no es el púlpito, no son los cantantes de adoración, es protocolo. Y cuando uno llega a una congregación y protocolo lo recibe a uno con una sonrisa, lo lleva al sitio donde se va a sentar, uno dice, wow, qué bien me atiende estas personas. Entonces, el Señor envía a probar al maestresala. Y la palabra sigue hablando. El maestresala llamó al novio y le dijo, todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya ha tomado bastante, entonces el inferior. Pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Algunas versiones dicen el mejor vino. Eso quiere decir que el Señor efectuó un milagro maravilloso, poderoso, como lo efectúa en tu vida y en la mía. El Señor no hace milagros a medias. El Señor no hace una sanidad media. Él lo hace por completo. Y dice la palabra, seguimos leyendo, este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Ahora, ¿por qué se efectuó el milagro? Se efectuó el milagro porque ya Cristo lo había determinado. Pero el Señor necesitó de estos hombres, de estos servidores, que hicieran lo más pequeño del milagro. Y lo más pequeño del milagro era sencillamente llevar el agua y llenar las tinajas. Punto. Yo no estoy negando que el Señor, si hubiese querido, Él da una palabra y las tinajas se llenan solas. Eso hubiese pasado si el Señor así lo hubiese querido. Pero el Señor quería demostrarnos, a ti y a mí, que esos pequeños detalles que hacemos a diario, que hacemos constantemente cuando nadie nos está viendo, cuando no estamos en una plataforma, cuando no estamos predicando, cuando no estamos en la radio, cuando no estamos siendo bien, cuando no estamos públicamente en un lugar, cuando nadie nos está observando, esos pequeños detalles marcan una gran diferencia en su vida. Tal vez usted dirá, pero aquella persona hace milagros, pero aquella persona levanta muertos, aquella persona hace miles de cosas que yo quiero hacer. Sí, pero tú te has puesto a pensar por qué esa persona puede hacer eso y tú no. Tal vez es porque esa persona aprendió que para poder lograr esos grandes milagros en el nombre del Señor, tenía que empezar por pequeñas cosas. Y las pequeñas cosas que puedes comenzar a hacer antes de verte en una plataforma, predicando a miles de personas, es orar y leer la palabra. Stephen Burke comenta lo siguiente con respecto a este pasaje que acabamos de ver. La falta de fidelidad de estos servidores les hubiera robado el vino. Claro que sí. Porque si estamos hablando que fidelidad es productividad, la falta de productividad de estos servidores hubiera robado el vino, porque el milagro no se hubiese efectuado. La fidelidad a medias de estos servidores, o sea, la productividad a medias, hubiera generado la mitad de la producción del vino. Eso significa, hermanos, cuando usted y yo hacemos las cosas de mala gana, en el buen venezolano. Hermano, hay que evangelizar. Por cierto, el 14 de noviembre tenemos un evangelismo masivo en la Plaza Brión de Chacaíto, en nuestra congregación. Hermano, hay que evangelizar. Oye, pastor, a mí no me gusta mucho eso. Yo creo que tienen que ir los que tienen el don de evangelismo. Yo no tengo ese don, pastor. Y si va, entonces se aísla, no comparte, no evangeliza, se da una vuelta, regresa. No, es que yo vi un momentico aquí al centro comercial, ya regresa, pastor. Deme un segundo, ya estoy aquí. Entonces, esas actitudes, esa fidelidad a medias, hubiera generado la mitad del vino, de la producción del vino. Pero también Stephen Burke dice, la fidelidad absoluta, o sea, la fidelidad absoluta significa la productividad absoluta, el llevar el agua en el momento que Jesús lo pidió, el colocar el agua en las tinajas en el momento que el Señor lo determinó. Esa fidelidad absoluta generó, escuche bien,
generó 700 litros de vino. Y como dice la Escritura, esto permitió que la gloria de Dios se manifestara y sus discípulos creyeran en Él. Puede comunicarse con nosotros 0412-709-5302. Esa fidelidad absoluta, no a medias, ni de mala gana, esa fidelidad absoluta, esa productividad absoluta, generó 700 litros de vino. Y no solamente el vino, sino que eso permitió que la gloria de Dios se manifestara en ese lugar y los discípulos creyeran en Él. Muchas veces llegamos a nuestra iglesia y te estoy hablando como pastor que observa las realidades no solamente de mi congregación, sino de otras congregaciones que el Señor me ha permitido ir, estar, participar con mis hermanos en el cuerpo de Cristo. Entonces muchas veces llegamos a nuestras congregaciones y decimos: hoy no sentí nada, hoy el Señor no me habló, hoy... Pero no se trata de lo que el Señor te hable, de lo que el Señor te haga sentir. Se trata de que antes de ir a mi iglesia, cada domingo en la mañana, yo tengo que hacer las pequeñas cosas. ¿Y qué son las pequeñas cosas, pastor? Bueno, yo debo de orar, leer la palabra del Señor y el domingo estar dispuesto, mi corazón abierto. Muchas veces no es que el Señor no esté o que el Señor no te ha hecho sentir, es que tu corazón está cerrado a sentir o a experimentar lo que el Señor tiene para ti. Esas pequeñas cosas que marcan grandes diferencias en nuestra vida se ve en la palabra de Dios, en el pasaje que acabamos de leer. Ese pequeño detalle de estos hombres, llevar el agua hacia las tinajas, de llenar las tinajas, de ser unos anónimos, de que su nombre no aparezca en la Biblia, pero sí su acción. Y su acción, aunque muy pequeña para algunos, muy insignificante para otros, marcó la diferencia. Esa actitud es la que necesitamos en nuestras iglesias. Esa actitud es la que necesitamos en nuestros ministerios. ¿Qué más puedo decirles, hermanos? Me va a faltar el tiempo, y de hecho me falta, para contarles sobre los 2 discípulos que se presentaron, que prepararon el aposento alto, sobre el hombre que le dio su burro a Jesús para entrar a Jerusalén, sobre la persona que le llevó al apóstol encarcelado la pluma y el papel con los que escribió la carta a Romanos, sobre Timoteo que llevó a Pablo su manto para que le abrigara, y sobre los libros para que se mantuviera espiritualmente nutrido, sobre las mujeres que abrieron sus casas para que la iglesia se juntara y adoraran a Dios, y sobre el individuo que caminó las 7 iglesias esparcidas por todo el Asia Menor para llevar las cartas o el mensaje de Juan del Apocalipsis. Entonces ya lo sabe, las pequeñas acciones marcarán grandes diferencias en nuestra vida.